Ok, vamos entonces a iniciar esta clase, Principios del Liderazgo Cristiano. Esta es la clase número 10 ya. Y es un estudio basado en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Y esta es la parte número 3 del tema que hemos venido desarrollando, que se llama los requisitos de un buen ministro. El texto que hemos venido estudiando, o los textos que hemos venido estudiando, mejor dicho, son 1 Timoteo capítulo 3, versículos de 2 al 7. Voy a dar lectura. 1 Timoteo capítulo 3, del 2 al 7, dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Voy a hacer una breve recapitulación de lo que hablamos la semana pasada. Dijimos que los requisitos del ministro, del buen ministro, tienen que ver más con el carácter moral del ministro, que con los dones o habilidades que nos son naturales o les son naturales a una persona. Esos dones o habilidades naturales, esas nos las regala el Señor por su gracia y por su misericordia. El verdadero carácter de un ministro se va formando y se va desarrollando con el tiempo. Es decir, no es como un producto instantáneo que sale en un minuto. No. Un ministro no se da al express, ¿o sí? No. Requiere tiempo, y mucho tiempo. Durante ese tiempo, el verdadero ministro es formado en su carácter. Y ese carácter, el carácter de Cristo, no nacemos con él, con el carácter de Cristo ya desarrollado. El carácter Dios lo va formando en nosotros. Tampoco el instituto bíblico te forma carácter. Ese te instruye en los asuntos doctrinales, en los asuntos teóricos, bíblicos. Pero el carácter, ese Dios lo va formando. ¿Cómo nos forma el carácter del Señor? A través de las pruebas, a través de las necesidades, a través del sufrimiento. Todo eso es parte del paquete que viene envuelto en la vida del ministerio. Así que un verdadero líder y ministro de Dios no nace siendo ya un líder o ministro de Dios, se va formando con el tiempo y con el trato de Dios. Y resulta que Dios, pues a veces usa personas para tratar y formar nuestro carácter. Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, el carácter de Cristo. Entonces, para formar el Señor el carácter, va a usar personas, va a usar circunstancias, va a usar necesidades, va a usar el sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el sufrimiento? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los que Dios usa para formar nuestro carácter? Sí, hay que darle gracias a Dios. Y Pablo, dijimos la semana pasada, que enumera 4 aspectos en los que se puede evaluar quién es un verdadero ministro del Señor en cuanto al principio de la irreprensibilidad. Número 1, el principio de la irreprensibilidad en lo que tiene que ver con el carácter moral. Número 2, con su vida en el hogar. Irreprensible en el hogar. Quien mejor nos conoce es la esposa y los hijos, ¿verdad? Irreprensible en su madurez espiritual.
irreprensible en su testimonio público. ¿Qué es lo que la gente opina del ministro? ¿Qué es cómo se tradujimos o qué significa la palabra irreprensible? Sin nada que acusarnos, que no haya nada de lo cual podamos ser acusados o reprendidos. Sí, entonces, que no haya nada en nuestro carácter moral de lo cual alguien nos pueda reprender, que no haya nada de lo cual alguien nos pueda reprender en la vida, en el hogar, en la madurez espiritual y en nuestro testimonio público. Dijimos que el término moral se define como el conjunto de normas, creencias o principios, valores, costumbres que sirven como modelo de conducta para el ser humano que habita esta sociedad. De tal forma que en esta sociedad nos encontramos con tres diferentes tipos de personas. Una, nos encontramos con las personas morales, que habla de personas que están apegadas estrictamente a los principios de la moral. Un principio de la moral es el respeto. Un principio de la moralidad es la disciplina. Un principio de la moral es la puntualidad. Un principio de la moral es la educación, el buen trato entre unos y otros. Entonces, en este mundo nos encontramos con personas morales. Espero que tú seas una buena persona moral. Pero también, en segundo lugar, nos encontramos en medio de esta sociedad con personas inmorales, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y practican todo tipo de inmoralidades. No vamos a entrar en detalles, ¿sí? Asuntos pecaminosos, personas disolutas en sus conductas, personas impuras, sin escrúpulos, esos están dentro de este rango de los inmorales. Pero en tercer lugar nos encontramos también con personas amorales, las cuales viven sin una moral, viven sin reglas, viven sin ética, sin principios. Como los animalitos, pues, para que mejor me entienda. Los animales no tienen la capacidad que los seres humanos tenemos de razonar. Ellos solamente reaccionan por instintos, ¿verdad? Entonces, las siguientes son cualidades y requisitos que exigen o se exigen de un ministro y tienen que ver con el carácter moral. Ya dijimos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, iniciamos la lista de los requisitos: marido de una sola mujer. Ya dijimos el sentido que le está dando Pablo. Un ministro, obviamente, no es aquel que tiene 2 o 3 mujeres en matrimonio. No, se refiere al trato que un ministro debe de tener hacia la mujer, un trato de respeto, de prudencia, etcétera. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. En el versículo 3 continuamos, ya entramos de lleno a esta parte 3, hablando de los requisitos de un buen ministro del Evangelio. Sería el requisito número 8 en la lista que venimos desarrollando. Requisito número 8, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice: no dado al vino. Bueno, aquí, más que una simple prohibición contra la embriaguez, este requisito no está relacionado con el hecho de emborracharse, porque se supone y es obvio que un ministro no debe de tener una reputación de bebedor, y su juicio, la cabalidad que debe de tener el ministro, no debe de ser nublada por el alcohol. De lo contrario, o sea, si ahí tiene la reputación de bebedor, pues imagínese, no estaría capacitado para ejercer el ministerio, ¿verdad? En las Escrituras encontramos un buen número de textos que siempre, en todos los textos, y ahorita lo vamos a comprobar, siempre se condena todo tipo de embriaguez. Por ejemplo, Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 18, Efesios 5, 18, Pablo dice: no os embriaguéis con vino. Y luego añade otra expresión diciendo: en lo cual hay disolución. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra disolución?
La palabra disolución particularmente en este pasaje, tiene que ver, o la traducción del griego es libertinaje. Y por su libertinaje, pues se rompe la relación en el matrimonio, se rompe la relación en la familia, pero también habla de una conducta libertina. Entonces Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay libertinaje, conductas libertinas, ¿verdad? A un borracho, cuando anda bajo la influencia del alcohol, se le hace fácil todo, ¿verdad que sí? En este contexto, entonces, Pablo está haciendo alusión en aquel tiempo a las orgías embriagadoras que venían asociadas con ceremonias religiosas paganas de aquel tiempo. Por eso Pablo le habla a la iglesia: no se embriaguen con vino, porque hay disolución. Pero lo está haciendo bajo este contexto, porque después de que andaban embriagados, ya no le daban la gloria y la adoración a Dios, se la daban a dioses ajenos, que no tenían nada que ver con Dios, ¿verdad? Mire las consecuencias que genera el hecho de que un ministro, sacerdote, profeta, sea bebedor de bebidas embriagantes, valga la redundancia. Isaías 28:7. Mire lo que la Biblia dice respecto a los ministros bebedores. Isaías 28:7 dice: pero también estos erraron en el vino, o con el vino, dice ahí, estos erraron con el vino. Aquí la palabra errar, la traducción del hebreo, es descarriarse, pero también dirigir a otros al error. ¿Por qué? Por causa del vino. ¿Sí? Entonces dice, pero también estos erraron con el vino, o sea, se descarriaron ellos, pero también dirigieron a otros al error. Y luego dice, y con sidra, la sidra de aquel tiempo que bebían, en este caso los profetas y sacerdotes, dice la historia que era una bebida altamente tóxica, como lo es ahora el alcohol también. Entonces dice ahí, erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. Ahí están las consecuencias, ¿sí? Se entontecieron. Aquí entontecer se traduce actuar como un tonto, estar embrutecido, pero también se traduce estar idiotizado. Bueno, es que eso es lo que hace el alcohol. Imagínese un ministro alcoholizado, ¿qué va a predicar? A lo mejor usted dirá, no, de esos no hay en la iglesia. Sí, sí los hay, ¿verdad? Entonces dice, estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. Y luego mire, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el sacerdote, el oficio del sacerdote, tenía que ver con ser el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Pero imagínense al sacerdote bien borracho, haciendo una representación de Dios al pueblo. Qué incongruencia, ¿no? Pero luego el profeta también, imagínense un profeta profetizando bajo la influencia del alcohol, de la sidra. Así dice el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Verdad? Entonces dice, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron. Aquí aturdir se llama, salieron fuera de sus cabales, se pusieron fuera de sí. Con la sidra erraron la visión, tropezaron en el juicio, o sea, no hicieron juicio adecuado, no discernieron entre lo bueno y lo malo y aconsejaron lo bueno. Eso era parte del trabajo que hacía el sacerdote y el profeta, hacer juicios al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se guiara hacia lo bueno, hacia lo de Dios. Versículo 8, tropezaron en el juicio, Isaías 28:8. Toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber un lugar limpio. Déjeme decirle, aquí la mesa puede representar la iglesia, o puede representar el altar donde la iglesia viene a ofrecer el sacrificio a Dios. Bueno, esta mesa estaba llena de vómito, suciedad, hasta no haber lugar limpio.
puede representar la vida de un cristiano también, donde a veces no hay limpieza, no hay santidad en la vida, ¿verdad? Isaías 56:9, vamos a ver otra escritura. Isaías 56:9. ¿Tendría razón Pablo en haber puesto como requisito para los obispos supervisores de la iglesia el hecho de que no fueran dados al vino? ¿Tendría razón? Por supuesto, porque ahí están las consecuencias. Isaías 56:9 dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar sus atalayas. ¿Saben quién es un atalaya? Un vigilante. ¿Sí? Un soldado que está ahí al pie del cañón, haciendo una labor de vigilancia. Todos nosotros en un sentido somos atalayas, ¿verdad? Entonces, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Versículo 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Los pastores de aquellos años. Bueno, el día de hoy sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Así pues, un bebedor de vino no puede tener lugar alguno en el ministerio. No puede tener lugar. Un buen ministro del Evangelio se caracteriza por ser un hombre cuyas compañías deben de ser radicalmente diferentes a la gente del mundo. Nuestros mejores amigos, nuestros mejores compañeros aún del ministerio deben de ser personas dentro de la iglesia, no la gente del mundo. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas?, dijo Pablo. ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? Nada. Entonces, el ejemplo de los guías o de los ministros debe de ser un ejemplo que tiene que ver con una conducta recta, íntegra, no pecaminosa. Por eso es que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Mire lo que escribió Pablo. 1 Corintios 5, 11. Dice, mas les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Ay, hermano, no puede ser que haya hermanos fornicarios. ¿Será? Bueno, en la iglesia de los Corintios estaba pasando esto. Había fornicarios. Y Pablo les dice, no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Ah, mira, tu vida personal no me importa. No, ¿cómo no? Si tú sabes que alguien anda viviendo doble vida, en este caso siendo un fornicario, que no lo vas a exhortar, no lo vas a reprender para que corrija el camino, o lo vas a dejar que se vaya al infierno por su pecado. Dice, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún te pongas a comer. ¿Sí se entiende la instrucción de Pablo? Bueno, tal vez alguno preguntará en este contexto del requisito no dado al vino. Tal vez surgirá la pregunta ahí, ¿por qué entonces Pablo aconsejó a Timoteo que tomara un poco de vino? ¿Por qué creen? A ver, alguien levante la mano y me dice, aquí, por cuestiones de salud. Ahí está la clave. El agua de aquellos tiempos era un agua que era insalubre, estaba contaminada precisamente. La mayoría de las personas por esas circunstancias tomaban vino. Este era un líquido básico para beber, porque el agua era impura, pero la mezclaban con el vino.
y esto suavizaba significativamente el contenido del alcohol y además purificaba el agua. Pero lo que ellos hacían era poner 8 medidas de agua sobre una medida de alcohol, y eso reducía totalmente la influencia tóxica del alcohol, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Timoteo estaba renuente a tomar aún el vino mezclado, ya totalmente diluido o casi diluido. Y esto lo hizo Timoteo para no ser un mal ejemplo que pudiera traer un tropiezo a alguno de los hermanos de la iglesia en Éfeso, de tal forma que él estaba comprometido con la abstinencia. Sin embargo, por sus constantes problemas que tenía estomacales, Pablo le recomendó en 1 Timoteo 5:23, dice, ya no bebas agua, porque está contaminada, es insalubre, es impura, sino usa de un poco de vino diluido, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sí se entiende el punto? Entonces, un buen ministro del Evangelio no debe de ser dado al vino. ¿Estamos claros? Siguiente requisito, número 9, versículo 3. Dice, no pendenciero. La traducción más literal de esta expresión es, no un dador de golpes. Los ministros entonces debemos reaccionar ante situaciones difíciles, debemos reaccionar con la calma necesaria. Y aquí tiene mucho que ver con el temperamento, la personalidad de cada quien. Hay personas que son muy apacibles, que por más que los agreden, son personas muy apacibles, pero hay otros que son más impulsivos. ¿Se acuerda de Pedro? Yo me puedo imaginar que la personalidad, el carácter de Pedro y de Juan eran muy diferentes. Juan era mucho más amoroso, dice que era el que se recostaba en el pecho del maestro. Pero el Pedro era bien impetuoso, era muy atrevido, ¿verdad? Impulsivo inclusive, ¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de reacciones empezaron a surgir en el ministerio. Por eso Pablo le dice a los obispos, no deben de ser dadores de golpes. Por el contrario, reaccionen ante las situaciones difíciles con calma, con amabilidad, y bajo ninguna circunstancia se debe de desarrollar o tratar un asunto con violencia, ni violencia física, ni violencia verbal. Porque dice Pablo en la segunda carta, le escribió a Timoteo, hablando de este asunto, en el capítulo 2, versículo 24, segunda de Timoteo 2, 24, Pablo le dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, que se traduce busca pleitos. Y yo le digo una cosa, en la iglesia hay de todo tipo de personas. Hay personas contenciosas que andan buscando pleito por todo y de todo, y nada les parece. No estoy de acuerdo como lo están haciendo. No estoy de acuerdo en el servicio de hoy porque no entonaron el canto que a mí me gusta, y ahí están, a veces hasta por tonterías. Dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, dice, para con todos. Con todos. Y bueno, aquí es donde luchamos muchos de nosotros. Esta es una realidad. Acuérdese, nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Versículo 25, 2:25 de segunda de Timoteo, dice que con mansedumbre, que se traduce literalmente, la mansedumbre se traduce humildad, que con mansedumbre, humildad, corrija. Corregir habla de impartir disciplina a los indisciplinados. ¿Estamos de acuerdo? Hay que corregir al que está indisciplinado. Y no se debe de confundir aquí el corregir con el amor y la amabilidad. No, hay que corregir cuando hay un error, cuando hay un problema, hay que corregirlo. No, es que no tienen amor, porque no,
hiciste algo malo, te vamos a corregir. No cumpliste con tus responsabilidades, hay que corregirte, porque si no, entonces alguien que no es corregido va creciendo mal, ¿verdad? Por eso es que hoy nos encontramos con muchas personas dentro de la iglesia a los cuales no les enseñaron correctamente, y lo único que ahora hacemos es corregir el camino, ¿verdad? De acuerdo a los principios que la palabra nos enseña, ¿verdad? Dice entonces que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, no pendenciero, no busca pleitos. Hay que contar hasta 10 y si es necesario hasta 1000. Cuando alguien te hace algo, contar hasta 10 o a 1000 si es necesario, ¿verdad? Bueno, yo no sé si usted sabía, pero las estadísticas así lo muestran. Hay ministros que han dejado el ministerio porque dieron lugar a la amargura que surgió porque no supieron enfrentar la crítica, porque no se sabe enfrentar el agravio o las injusticias o la murmuración. Todo este tipo de asuntos que estoy mencionando vienen en el paquete que tiene que ver con el servir a Dios, Van a cometer hacia los que servimos a Dios injusticias. Te van a criticar, van a hablar de ti, ¿sí o no? ¿Sí estamos conscientes de eso? Ahora, ¿cuántos quieren servir al Señor? Ahora, toma sentido cuando Pablo en el inicio del capítulo 3 dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Y entonces da todas estas advertencias. Vas a ser criticado, van a hablar de ti, va a venir el desánimo, va a venir la traición, la rebeldía en el ministerio. Pero entonces, muchos de estos ministros que dieron lugar a la amargura en el corazón, por causa de esto que acabo de mencionar, no se quedaron ahí en una postura adecuada enfrentando todas estas situaciones, sino más bien decidieron tomar venganza por su propia mano, haciendo caso omiso de este requisito que Pablo dice, el siervo de Dios no debe de ser contencioso, no pendenciero. Entonces van y toman venganza por su propia mano y se generan una de pleitos, se divide la iglesia y al final de cuentas el ministro se va por la amargura, dejó el ministerio. Ahora, Jesús tuvo muchas oportunidades de amargarse, aún tuvo oportunidad de tomar venganza por su propia mano, porque díganme si no él experimentó burla. Se burlaron de él, lo agraviaron, lo menospreciaron, lo traicionaron, lo negaron, se rebelaron contra él, vinieron falsas acusaciones contra Jesús, etcétera, etcétera. Pero él decidió deliberadamente, como el Hijo de Dios, decidió ser un siervo manso y humilde de corazón y no un pendenciero. Y tenemos ejemplo en Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo para seguir sus pisadas. Él no era pendenciero, ¿o sí? No. Incluso en el Sermón del Monte, uno de los sermones más impresionantes que tienen que ver con el carácter de un ministro, él dijo en Mateo 5:39, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ¿qué? ¿Devuélvele la agresión? ¿Eso dijo? No, dice, vuélvele también la otra. ¿Cuántos estarían dispuestos? ¿Cuántos estarían dispuestos a, si te pegan en la mejilla derecha, pones la otra? A ver, ven, te la voy a dar. ¿Quién se lo quiere dar? A ver, estaba probando tu corazón. A lo mejor sí me lo dio, pero es que la reacción inmediata no es, gloria a Dios, ahí te va la otra. No, la reacción, y más los impetuosos, ¿verdad? ¿Se acuerda de Pedro ahí en el huerto de Getsemaní, cuando llegaron a arrestar a Jesús? Sí. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Y para pronto saca la espada el Pedro impulsivo. ¿Y qué hizo Pedro? Le cortó la oreja, pero porque aquel se sacó.
pero iba con la intención de cortarle la cabeza. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Mete tu espada, Pedro, porque al que espada hiere, a espada muere. Es necesario que se cumpla la escritura, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿acaso le dice Jesús a Pedro, acaso no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero no lo voy a hacer, porque está escrito que así tiene que ser, es necesario que así se haga para que se cumpla la escritura. Jesús tuvo muchas oportunidades de ser pendenciero, pero no quiso. Posiblemente nosotros podemos tener muchas razones y oportunidades para tomar venganza, pero el requisito dice ahí que no debemos de ser pendencieros. Busca pleitos, ¿verdad? Así que calma, tranquilos, ¿verdad? Requisito número 10. 1 Timoteo 3:3. No codicioso de ganancias deshonestas. La traducción más literal de esta expresión es no amante del dinero. Qué importante es este requisito, y mucho más en este tiempo que nos tocó vivir. No amante del dinero. Déjeme decirle que uno de los problemas que más han causado escándalos en el ministerio y descalificado a muchos ministros del ministerio es justamente el amor al dinero. Pregunta, ¿por qué surge el amor al dinero en el corazón de un ministro? Ya no digamos de un hermano en la congregación, porque pues también los hermanos de la congregación también les nace la codicia, el amor por el dinero. Y yo le digo una cosa, hay quienes trabajan los 7 días del año, los 365 días del año, pero los 7 días de la semana, los 365 días del año, de sol a sol. Y se olvidan de la familia. Y sí hacen su dinero, gloria a Dios, ¿a costa de qué? De descuidar a la familia. Y luego los hijos crecen, cuando menos piensas, ay, ya mi hijo tiene 20 años, ya se fue de la casa, ya se fue a hacer su propia vida. Él hizo su propia vida y tú hiciste dinero. Y nunca estuviste ahí al pendiente del hijo. Acuérdese, la Biblia dice, y es clara la Biblia, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de descansar, tiempo de trabajar. Hay tiempo para todo, tiempo para estar con la esposa, para estar con los hijos. Ahora, si alguien quiere hacer dinero de esa manera, en ese afán, bueno, pues cada quien su vida. Pero en el ministerio va a tener muchos problemas, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿por qué surge el amor al dinero en la vida de un ministro? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque no hay contentamiento en el corazón. No están contentos, ¿sí? Dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 6 de su primera carta, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento tiene que ver con la actitud clara de decir, lo que tengo me es suficiente, estoy contento con lo que tengo. No quiero más, no quiero menos, lo suficiente. De hecho, el autor de Proverbios dice, no me des más para no olvidarme de ti y no me des menos para no renegar de ti. Manténme del pan necesario, contentamiento. Si Dios en su soberanía quiere prosperar a alguien, será con un propósito, porque Dios lo hace. Dios prospera, ¿verdad? Entonces, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Nada. ¿Hiciste tu dinero? Sí. ¿Para quién trabajaste? Para los hijos. Pero si no los instruiste adecuadamente
para el momento cuando tú te vas de este mundo y no te llevas nada, no les enseñaste la sabiduría necesaria que hay para administrar lo que está en las manos, te aseguro que les va a pasar lo que al hijo pródigo. Pródigo significa despilfarrador. Ya lo vamos a ver después en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con esto. Entonces, ¿por qué un ministro le surge el amor al dinero? Por falta de contentamiento. La siguiente pregunta sería, ¿por qué un ministro no debe de ser amante del dinero? Porque dice Pablo, no codicioso de ganancia deshonesta, no tenga amor por el dinero. ¿Pero por qué? Hay una razón del por qué. ¿Por qué un ministro no debe de ser amante del dinero? ¿Por qué? Capítulo 6, versículo 9 de la primera carta nos da la respuesta. Dice Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, hermano, estoy convencido hasta el día de hoy cómo han surgido ministros que empezaron bien predicando la sana doctrina, pero luego nació en ellos el amor por el dinero, y por causa de ese amor al dinero, que es la raíz de todos los males, se extraviaron de la verdad de la palabra. Y entonces empiezan a hablar puro mensaje de prosperidad, porque quieren para ellos y no más para ellos. ¿Conoce alguno de esos? Por eso Pablo tenía razón. El ministro no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué es la codicia? Bueno, la codicia la voy a definir en 4 partes diferentes. 1, codicia tiene que ver con querer las cosas equivocadas. Querer las cosas equivocadas. Por ejemplo, voy a desglosar 4 puntos en este primer punto. Querer las cosas equivocadas es codicia. Por ejemplo, querer autoridad que te dé poder, aunque no tengas un llamado. Yo quiero autoridad, porque sé que la autoridad me da poder. Eso es codicia, porque estás queriendo algo equivocado, sin la disposición de servir. Algunos solamente quieren tener autoridad para dar órdenes, pero no quieren tener la disposición de servir. Entonces, codicia es querer las cosas equivocadas. En segundo lugar, querer control para poder ser el centro, dentro del mismo punto número 1, querer las cosas equivocadas. Quieren tener el control para poder ser el centro. Quieren tener riqueza exclusivamente para ellos mismos. Quieren gloria y elogios de los demás. Eso es codicia. Eso es codicia. Solamente querer el elogio de los demás. En segundo lugar, otro aspecto acerca de la codicia es querer cosas correctas por razones equivocadas. Cosas correctas por razones equivocadas. Y el texto que nos ocupa, 1 de Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien, es una cosa correcta. Pero quieren ser obispos por querer ser una influencia sobre la gente. Quieren tener propósitos egocéntricos como el reconocimiento personal o el poder sobre los demás. Eso es codicia. Para eso quieren ser obispos. Y hoy hay muchos de esos obispos que quieren incluso que se les nombre, yo soy el obispo, ¿verdad? En tercer lugar, codicia es querer las cosas correctas en el momento equivocado. Cosas correctas, momento equivocado. Por ejemplo, una pareja dice, nos amamos a Cristo, estamos comprometidos a vivir toda una vida juntos, vamos a casarnos dentro de 3 meses, pero queremos tener relaciones sexuales ahora. Entonces, eso es codicia, querer una cosa correcta, pero en el momento equivocado. Las relaciones sexuales están estrictamente resguardadas bajo el marco del matrimonio, no antes del matrimonio, ¿verdad?
Ellos quieren cosas correctas por razones adecuadas, pero lo quieren en el momento equivocado. Eso es codicia. ¿Sí está entendiendo lo que es la codicia? En cuarto lugar, codicia es querer las cosas correctas, pero en la cantidad incorrecta. Por ejemplo, alguien puede decir, no tengo lo suficiente económicamente hablando. Y la pregunta sería, bueno, para ti, ¿cuánto es lo suficiente? Porque el ser humano siempre quiere más. El que es codicioso siempre va a decir, quiero más. Eso es codicia. Porque no hay contentamiento. Querer más de lo necesario para cubrir las necesidades básicas del ser humano es codicia, ¿verdad? Entonces dice Pablo ahí, un ministro no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Hay una ganancia justa. El obrero es digno de su salario y percibe el salario justo, ¿sí o no? Hay un falso pensamiento en el cual muchos ministros han entrado, que dicen que todos los diezmos eran para el sacerdote y se agarran todo para ellos mismos. Por eso es que muchos se han enriquecido por un falso entendimiento de ese concepto, ¿verdad? Donde dicen, no, todos los diezmos son para el pastor, para el sacerdote. ¿Para qué quiere dinero? Van a caer en el amor al dinero, o cayeron ya en el amor al dinero, y andan codiciando cada vez más y nunca se van a saciar, siempre van a querer más, ¿verdad? Por eso es que el obrero es digno de recibir un salario justo, ni más ni menos, ¿verdad? Pedro dijo, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, y termina diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 1 Pedro 5:2. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Yo por ahí tenía un libro que alguien me regaló, que el mero título ya era desafiante, era una pregunta. Y la pregunta era la siguiente, ¿calificas para ser pastor? Y venían todos estos requisitos. Entonces, a la luz de estos requisitos, es que usted y yo podemos evaluar si calificamos para ser buenos ministros del Evangelio. Y si no, bueno, el tiempo va formando el carácter de un ministro. Pero hay que aplicarnos a cumplir con cada uno de estos requisitos, ¿verdad? Cuando alguien va y pide trabajo a alguna compañía, le ponen requisitos, ¿verdad? Tienes que tener estas cualidades, tienes que saber hacer esto y aquello. Si no, no calificas para el puesto que estamos solicitando. Y simplemente le dicen, no calificas, a un lado. Bueno, lo mismo pasa en el ministerio. Hay requisitos que califican al que es buen ministro. Y estos son. Número 11, dice Pablo en 1 Timoteo 3:3. Debe de ser amable. Esta palabra amable describe a una persona que es considerada de los demás. O sea, considera la situación de los demás y no es un legalista, ¿verdad? Es considerado, amable, considerado. Pero también habla de una persona que es cordial y que es paciente. ¿Cuánto necesitamos la paciencia, verdad? Todos. Bueno, la paciencia entra dentro de este requisito, ser amable, cortés, dispuesto a perdonar las fallas, las equivocaciones de los demás, y habla de una persona que siempre recuerda lo bueno y olvida lo malo, es decir, no guarda una lista de agravios recibidos y por ende pues no guarda rencor. Eso habla de una persona amable. Pero si tú estás haciendo tu listita y dices ahí, el mes pasado el pastor me hizo esto, y luego la semana pasada me hizo esto, y luego esta semana me hizo esto, y el rato la sacas, entonces generaste amargura en tu corazón, ¿verdad? ¿Cuándo los asuntos se deben de tratar? En el momento. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y él solo. Mateo 18, del 15 en adelante. Entonces, número 12, otro requisito.
1 Timoteo 3:3 dice que debe de ser, el buen ministro del Evangelio debe de ser apacible. Apacible. La palabra del griego es amachos. Me llamó mucho la atención. ¿Se acuerda que dijimos al principio que hay personas amorales, sin moral, sin reglas, sin principios? Los amachos son personas, o sea, aquí Pablo dice apacible, amachos, significa sin machismo. Sin machismo. Ah, ¿cómo hay machos dentro de la iglesia? Hay machos dentro de la iglesia que dicen así se hace. Hay pastores que dicen así se hace, yo soy el pastor, y eso es machismo. No se diga maridos machistas, ¿verdad? Pero Pablo dice, el buen ministro debe de ser apacible, a machos, sin machismo. Por el contrario, debe de ser pacífico, es decir, no dispuesto a pelear, no contencioso, ya lo dijimos. Entonces, tener una persona contenciosa formando parte del liderazgo, lo único que traerá como resultado será desunión, división, falta de armonía, entorpecerá la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque hay una persona ahí que no es apacible, ¿verdad? El buen ministro del Evangelio es apacible. Número 13, otro requisito, número 13, versículo 3, no avaro. A mí me llama mucho la atención porque primero dice Pablo que el ministro no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas y luego habla de avaricia. Bueno, es que la avaricia es prima hermana de la codicia, por decirlo de alguna manera. Son dos palabras que como que caminan juntas, están ligadas, ¿sí? Y la avaricia se define como el afán o el deseo desordenado por tener riquezas, bienes, objetos, al precio que sea. Él busca atesorar bienes para sí mismo, mucho más allá de las cantidades básicas que necesita para vivir. Atesorando, 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 atesorando. Se aplica este término avaricia a personas con un deseo excesivo por la búsqueda de las riquezas, de un estatus en la sociedad y de poder. Eso es una persona avara o avarienta. Por lo tanto, un ministro, dice Pablo, no debe de ser avaro. Sería una perversa corrupción y además una deshonra para el ministerio que alguien esté en el ministerio por dinero. Y sí los hay. ¿Habrá gente en el ministerio por dinero? Un montón. Que llegan los domingos a tocar por la paga, no por venir a servir y adorar a Dios. Y algunos otros que sirven por dinero o predican por dinero. Conozco un pastor que Dios lo rescató de ese famoso evangelio de prosperidad. Gracias a Dios hoy el hombre rectificó el camino y está predicando la sana doctrina. Y hace unos meses atrás que lo vi, me dice, Dios ha tratado conmigo de una manera tremenda, pero Él me dio una instrucción. A donde quiera que vayas a predicar, mi instrucción es esta: no lo harás por dinero. Quiero que prediques el evangelio gratuitamente. ¿Por qué? Porque regularmente, no es siempre, regularmente cuando alguien viene y predica, por lo menos en esta congregación, se suele dar una ofrenda de amor para algunos gastos que se origina su traslado, etcétera, etcétera. Se les da una ofrenda, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, pero él me dijo, Dios me dijo, por lo menos es la instrucción que tengo hasta ahorita: predica mi palabra gratuitamente. Es decir, no cobres, ni recibas ninguna ofrenda, ¿verdad? Y así lo está haciendo. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde la avaricia se anidó en su corazón y está en el proceso de ir arreglando áreas en el ministerio, en su vida. Entonces, alguien que trabaja por dinero, ¿sí?, entonces no es un buen ministro que sirve a Dios por amor, sirve por la paga. El día que alguien le ofrezca
un mejor salario, se va. Como aquel ministro de alabanza que un día yo lo conocí, un día fue con su pastor y le dijo: pastor, pues me voy a la congregación de aquí de enfrente, porque pues mis intereses están allá, mi corazón está aquí con usted, pero mis intereses están allá, así que bye. Gente asalariada, ¿verdad? Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dijo una frase muy interesante. Él dijo: quien le sirve a Dios por dinero será capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y sí es cierto. Mire las palabras de Pablo. Qué concepto tan diferente tenía Pablo respecto al dinero. 1 Tesalonicenses 2:5, anótele ahí nomás. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. O sea, no predicamos por amor al dinero, no encubrimos la avaricia. Dios es testigo, decía Pablo. No hay mejor testigo que Dios de la condición de nuestro corazón y las verdaderas motivaciones que hay en nuestro corazón. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Con qué motivación servimos al Señor? ¿Por el dinero? ¿O porque Él nos salvó, nos rescató de la condenación eterna y nos dio el privilegio de ponernos en el ministerio? Pedro escribió de otra manera en 2 de Pedro 2:1. Él dijo: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, libertinaje. Muchos seguirán el libertinaje, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Eso está pasando hoy en nuestros días. Por eso hay que corregir la doctrina y hay que apegarnos a estos principios del ministerio, ¿verdad? El camino de la verdad será blasfemado, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Les va a llegar su tiempo. A lo mejor alguno dirá: ¿por qué esos falsos maestros no se acaban? ¿Por qué Dios no los descarta del ministerio? ¿Saben por qué Dios no los descarta del ministerio? ¿Por qué creen? Porque hay falsos maestros que están haciendo mercadería. Ven a la gente con el signo de dólares. ¿Por qué Dios no acabará con ellos? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque está probando nuestro corazón, a ver qué tan fieles somos a la verdad de la palabra. ¿Dios pudiera quitarlos? Claro que sí, tiene el poder y la autoridad. Sí. ¿Se acuerdan del mensaje que dimos la semana pasada, el trigo y la cizaña? Van creciendo juntos, pero va a llegar un momento en que la cizaña va a ser cortada, amarradita en manojitos para ser quemada, que alude para ser echada al infierno. Pero se separará el trigo de la cizaña, y ese trigo, ¿dónde va a estar puesto? En el granero del Señor. Yo quiero estar allá. Bueno, aquí hay requisitos que debemos de cumplir. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Bueno, toda aquella persona que aspira a desarrollar una función ministerial dentro de la iglesia debe de compararse con estas características y requisitos morales, ¿verdad? Y después ejercer el ministerio. Entonces, pongámonos así como al espejo de todos estos requisitos. Ahora, aquí estamos terminando la primera parte de los 4 puntos que Pablo habla acerca del principio de irreprensibilidad. Primero, en lo que tiene que ver con el carácter moral. Estos 2 versículos que ya estudiamos, cada uno de estos requisitos hablan del carácter moral, ¿verdad? Así que ahora nos ponemos ante el espejo de estos requisitos y pregúntate: ¿califico para ejercer el ministerio? Y te das tú la respuesta. ¿De acuerdo? Es un buen examen, ¿verdad? Bueno, se los voy a dejar de tarea para que en la semana estudie esto que hemos estado estudiando y usted diga:
califico para estar en el ministerio. Y si no, no te engañes. Si no, no te engañes. Arregla las cosas que debes arreglar y entonces ejerce el ministerio. Dice la Biblia, más adelante lo vamos a ver, los diáconos que quieren ejercer el ministerio sean puestos a prueba primero y después ejerzan el diaconado. ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.